de la tierra. Entonces, hermanos, tenemos que entender que no han de usarse imágenes terrenales en la adoración a Dios, porque Dios no es un ser físico. Dios en ningún momento, hermanos, es un ser físico. Dios rechaza el uso de una imagen que lo represente en la adoración. Él es un espíritu. Miren lo que dice claramente en lo que la palabra de Dios nos enseña en el Evangelio de Juan, capítulo 4, en los versos 23 y 24. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, Él es un espíritu y no se le puede considerar en términos físicos. Yo les pido a ustedes que tienen que hacer un esfuerzo de mente, un esfuerzo de corazón, un esfuerzo de pensamiento en entender que Dios no tiene forma humana. A veces nos resulta un poco difícil hacer esta buena relación. ¿Por qué resulta difícil? Porque el Señor Jesucristo, siendo Dios, tomó forma de hombre, tomó la forma de un ser humano, pero luego cuando Él ascendió a los cielos, volvió a su naturaleza que siempre ha tenido. Dios es espíritu. Bueno, Abraham y sus días. Hablando de Abraham y sus días, Josué aludió a la declaración bíblica más antigua que se refiere a la adoración idólatra, diciendo, y si vamos a Josué en el capítulo 24 y el versículo 2, dice de esta manera: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Si bien la naturaleza de estos dioses no se menciona en la Biblia, se puede obtener información de registros antiguos del pueblo sumerio de Mesopotamia, donde vivieron Nacor y Abraham. Se dice que la religión de los sumerios, que básicamente era panteísta, o sea, el panteísmo es que todo lo relaciona con Dios, todo es Dios. Y esta religión panteísta fue formada alrededor del concepto de que cada ciudad tenía un Dios propio que era asistido por varios otros dioses. Los ciudadanos tenían sus propios dioses personales. Cada quien hacía lo que quisiera y se inventaba sus propios dioses personales. Sus dioses eran albergados en templos con arreglos de vestimentas costosas. Se les daban ofrendas diarias de alimentos, se les servían sacrificios, se les entretenía con cánticos y eran adorados por hombres y mujeres prostitutas que ejecutaban rituales sexuales propios de los cultos de la fertilidad. Por eso es que usted ve esa diversidad de ídolos que la religión católica usa, lujosos, vestidos caros. Me parece que aquí no existe, pero vuelvo a poner la ilustración de ahí nomás en Guatemala, en México, que los vestidos hasta tienen tiras de oro, están adornados con oro, son vestidos completamente lujosos. El dios Tamuz mencionado en Ezequiel capítulo 8, verso 14, miren lo que
en Ezequiel capítulo 8 y el verso 14, hablando de este Dios Tamuz, y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte, y he aquí mujeres que estaban ahí sentadas endechando a Tamuz. Estas mujeres, hermanos, eran mujeres prostitutas, y cuando dice que estaban endechando, le estaban adorando. Entonces era el Dios, este Dios Tamuz, el Dios de la vegetación. El pueblo creía que moría o que era secuestrado en el verano y que luego regresaba en el otoño, porque la vegetación moría durante el verano y luego regresaba en ese otoño. Entonces, cuando el calor abrasador del verano quemaba la vegetación, las mujeres lamentaban anualmente su partida al inframundo, y algunos creían que jamás regresaría, mientras que otros creían que regresaba cada otoño cuando la vegetación florecía de nuevo. Por eso usted no tiene que extrañarse de esas formas ritualísticas que se presentan, otra vez presentando esas ilustraciones de las cuales les estoy hablando. Ahí en Guatemala acostumbran a hacer alfombras artísticamente bien elaboradas, y esas alfombras de mucho colorido, esas alfombras están llenas de una diversidad de frutas: sandías, guineos, papayas, mangos y toda la fruta de esta estación que usted se pueda imaginar, creyendo que de esta manera los dioses tienen necesidad y que necesitan comer. Esa es precisamente la idolatría. Abraham surgió de su origen idólatra, en el cual incluso sus parientes adoraron ídolos. Puede que él no haya adorado dioses ajenos antes de dejar Ur, pero si así lo hizo, le puso fin a esa práctica cuando comenzó a adorar a Yahvé, cuando comenzó a adorar al Dios verdadero. Porque usted tiene que entender estas circunstancias, estas situaciones que se presentan en la vida. Yo, como católico que fui, adoré estas imágenes, al menos durante el tiempo que ya tuve conciencia, quizás los 8 o 9 años, hasta la edad se puede decir que hasta la edad de los 17 años, porque a esa edad empecé a conocer el Evangelio de Cristo Jesús. Bueno, pero quiero hablarles acerca de Jacob y de Raquel. Algunos asumen que el hecho de que Raquel tomara los dioses de la casa de su padre, los terafines. Leamos esta historia en Génesis capítulo 31 y el versículo 19. Génesis capítulo 31 y el versículo 19. Ahí se nos está presentando una situación al respecto de esta idolatría. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Raquel untó los ídolos de su padre. Y pasémonos a los versos 30 en adelante. Y ya que te ibas, porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses? Respondió Jacob y dijo a Labán: porque tuve miedo, pues pensé que quizás me quitarías por fuerza tus hijas. Aquel en cuyo poder hallares tus dioses no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tenga tuyo, y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de dos siervas, y no los halló, y salió de la tienda de Lea. Pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello y se sentó sobre ellos. Y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Y ella
ella dijo a sus padres: no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos. Hermanos, al asumir que el hecho de que Raquel tomara los dioses de la casa de su padre, los terafines, indicaba que ella y tal vez Jacob los adoraban. Esto podría no ser cierto. Si bien Raquel podía haber tenido cierta afinidad por la religión de su juventud, lo más probable es que los dioses de la casa de su padre tenían para ella un valor legal o un valor monetario, en lugar de meramente un valor religioso. Eran personas, en cierto modo, adineradas, que cuidaban sus posesiones. Los archivos de Luce indican que el que poseía los dioses de la casa era el que heredaba el patrimonio de la familia. Entonces, toda esta situación podría haber implícita en esta descripción que se da acá. Si Labán hubiese tenido hijos varones naturales durante la estadía de Jacob con él, los terafines habrían sido de ellos, y Raquel deseaba la ventaja para Jacob, quien era su esposo. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver, pues, que la tenencia de los terafines pudo haber sido un asunto legal en lugar de un asunto religioso. El hecho de que Raquel tomara los terafines de Labán no prueba que ella adorara a estos ídolos. Tenemos que ver que la práctica que tenía Jacob de poner pilares, vamos aquí mismo a Génesis capítulo 28, el verso 18, dice acá: y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Verso 22: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Y luego pasemos al capítulo 31, el verso 13. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esa tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Y más adelante, en el capítulo 35, el verso 14, y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. La práctica que decía pues que tenía Jacob de poner pilares no prueba que los adorara. Estos pilares eran monumentos o marcadores de eventos que tuvieron lugar en ciertos lugares. Algunas de las personas que estaban con Jacob tenían ídolos, y éste les dijo que los quitaran e incluso los escondió. Allí en Génesis capítulo 35, en los versos 2 al 4, dice: entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Sus acciones muestran que no aprobaba los ídolos y podrían indicar que nunca les sirvió a ellos. Bueno,
Pasémonos ahora a los israelitas en Egipto. Puede que los israelitas hayan adorado ídolos durante esos 430 años que estuvieron en Egipto. En Josué, en el capítulo 24 y el versículo 14, miren lo que dice en Josué capítulo 24 y el versículo 14. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Entonces se ve que los israelitas adoraron ídolos durante los 430 años que estuvieron en Egipto. Y si vamos a recordar lo que ya hemos estudiado acá en el libro de Ezequiel, en el capítulo 20, lo deja bien claro. En los versos 5 al 8 dice: y diles, así ha dicho Jehová el Señor el día que escogí a Israel y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo, yo soy Jehová vuestro Dios. Aquel día que les alcé mi mano, jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada una de las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Entonces, es bien clara esta situación. El pueblo de Egipto era panteísta. Vuelvo a lo mismo que he mencionado anteriormente. El panteísmo es hacer dioses de todo. Y el pueblo de Egipto era panteísta. Adoraban dioses nacionales, adoraban dioses locales, adoraban dioses personales. Cada quien se hacía los dioses que quisiera. Podían hacer dioses de un objeto. Si ellos hubieran tenido este bolígrafo, que es tan maravilloso la función que nos da, habrían hecho de este bolígrafo un dios por las facilidades que daban en escribir. Existen dibujos y estatuas antiguas que presentan varios dioses en la forma de animales, de humanos y de cualquier otra forma, cabezas humanas, el sol, la luna, las estrellas, el aire, el río Nilo. Para ellos era un dios. Eran considerados, todos estos objetos o fenómenos naturales eran considerados como dioses. Casi toda influencia externa principal era vista como un dios. Por ejemplo, la fertilidad, la lluvia, el viento, el fuego, las plagas, incluso los escorpiones, las cobras y los cocodrilos. La plaga que Dios trajo sobre Egipto demostraron la superioridad de Dios sobre los dioses de Egipto. Fue una realidad bien clara, dice en Éxodo capítulo 12 y el versículo 12, hablando de esta clara superioridad de una manera bien definida. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y procuró matar a Jeroboam. Pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón.
Entonces, hermanos, ¿qué es lo que quiero decirles con todo esto? Que las naciones, siendo politeístas, adoraban dioses nacionales y muchas otras deidades menos conocidas. Porque ya he dicho que hacían dioses de todos. Entre estas naciones era común la práctica de añadir a sus dioses los dioses de las naciones que las derrotaban. Llegaban a una nación, conquistaban a una nación y también ya tenían sus dioses y agregaban los dioses de esta nación que ellos habían conquistado. Sin dejar sus propios dioses, recibían a los dioses de sus conquistadores. Su forma de pensar era que los dioses de la nación conquistadora tenían que ser superiores por el hecho de que los habían vencido, pues ellos no habían sido conquistados. Hermanos, una vez que Israel entró a Canaán, los dioses cananitas se convirtieron en tropiezo para Israel. Dios mandó a Israel dar muerte a todo el pueblo de Canaán, mandó destruir sus ídolos y abstenerse de emparentarse con ellos. Quiero terminar diciendo lo que aquí se lee en Deuteronomio capítulo 7. En Deuteronomio capítulo 7 hay algo bien claro de parte de nuestro Dios. En los versos 1 hasta el 5 dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviarás a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas si habéis de hacer con ellos sus altares, destruiréis y quebrantaréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Hermanos, esta es una realidad que el Señor nunca aceptó. Y si el Señor nunca la ha aceptado, por supuesto que también nunca la aceptará para con cada uno de nosotros. Por eso se requiere que nosotros seamos íntegros en nuestra adoración. Yo termino diciéndoles que nuestra adoración debe ser una adoración en espíritu y en verdad, que debe ser una adoración con el espíritu de nuestro Señor, que debe ser una adoración con la verdad de nuestro Señor, revelada a través de su palabra escrita, y que esa es la adoración que el Señor espera de cada uno de nosotros. Dios nos ayude, hermanos, a mantenernos dentro de esa integridad. Dios nos ayude a mantenernos dentro de esa pureza. Yo aprovecho pues la oportunidad para animarles a todos ustedes a que nos mantengamos firmes, adorando como debe ser nuestra adoración a nuestro Señor. Si en esta mañana pues hubiere alguna persona que quiera obedecer el llamado de nuestro Señor, obedecerle en el sentido de obedecer y de adorar en espíritu y en verdad, tal como el Señor nos lo dice. Más ahora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, pero para que usted se transforme en ese verdadero adorador, tiene que ser obediente a nuestro Señor.